quien es licenciada en Filosofía y máster en Gerencia, gerente general de CEDICE Libertad y miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación Internacional para la Libertad. Bienvenida, Rocío. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Vale, qué grato estar aquí con ustedes, profesor Briceño, mi querida Mariela, encantada. Encantada. Y cuando uno empieza a echar memoria, todo lo que ha pasado en este país, el primero fue Franklin Brito, que vimos a ese señor en huelga de hambre y que lamentablemente falleció y nunca pudo recuperar su propiedad. Hicimos un libro en memoria a Tal Franklin cual, Brito. pero son muchos los ejemplos. Bueno, Famaya América, Café Madrid, Lácteos Los Andes, Agroisleña, lo que era CAD antes, ¿no? Éxito y Cativen. Y claro, y son casos en los que está mencionando Mariela, en los que se aplicaba el principio de necesidad mayor o necesidad estratégica, etcétera. Y luego El Hotel Hilton. Ajá. No estamos en publicidad, estamos mencionando el Hato el Cedral, Hato el Frío. Bueno, yo no sé cuántas. Y Rocío, también están los casos particulares donde la expropiación viene dentro de una investigación judicial que, por ejemplo, a mí me ha sorprendido recientemente el de Héctor Ferreira, un empresario portugués que, bueno, montaron era una empresa de uniformes, tienen 60 y pico de años en el país, y en un caso que ha terminado siendo nada comprobado, pierden la fábrica. Entonces, ¿por dónde se comienza este tema de crear un marco jurídico, un marco legal para restituir el derecho a propiedad en estos casos? Exacto. Bueno, quiero iniciar pues contándoles que CEDICE Libertad es una organización sin fines de lucro, lo que llaman en Estados Unidos un think tank, que promueve, divulga, educa y genera conocimiento y propuestas de políticas públicas sobre los problemas de la sociedad, siempre enfocados en lo que es la libertad individual, el libre mercado, la libre empresa, por supuesto el respeto y la garantía de los derechos de propiedad y el gobierno limitado lo que tiene que hacer, seguridad y este tipo de cosas. Entonces, con base en esa misión, nosotros tenemos desde hace muchos años, tenemos 41 años, creo que vamos a cumplir este año, un proyecto que se llama País de Propietarios, y dentro del proyecto País de Propietarios, pues el Observatorio de Derechos de Propiedad. Entonces, con ese observatorio, pues cuando empezó aquí el tema de las expropiaciones, que si las expropiaciones fueran, como tú decías, profesor Briceño, para un bien útil. A ver, estaban de dentro la de un marco sociedad. jurídico. Vamos a recordarle a la gente, cuando se construye una autopista, como fuera en su momento la Francisco Fajardo, o inclusive la expansión de la avenida Francisco fue por Miranda. un bien Cuando para es todos. por un Chacao. bien útil para la sociedad. Sí, había un procedimiento de tú compra. tú pagas un precio por expropiar. Pero aquí, pues se utilizó de otra forma, más que todo de afectación o de expoliación o vías de hecho, como dirían los abogados, de quitarle a la gente su propiedad sin ningún tipo de acción posterior a ello, ¿no? Bueno, sin hablar de esas personas que han perdido casas, Exacto. apartamentos, que se los Bueno, han nosotros incluso documentamos, invadido. Mariela, en nuestro observatorio de propiedad alrededor de 2.000 y pico de casos documentados. O sea, porque hay mucha gente que ni siquiera quiso hablar, ni quiso decir por miedo. Incluso nosotros pensamos que la crisis humanitaria compleja vino por la expropiación o de la afectación de ese poco de fincas productivas, Sí, señor. que bueno, que nos alimentaban, pues, y cuando quedó eso desierto, Bueno, hay que utilizar las mismas palabras del presidente de la Asamblea recientemente en el campo, dicho por él, Sí, sí. que se le entregaron una cantidad de datos a personas, y él lo dijo, personas que se las entregamos, y lo que hicieron fue, si puedo recordar o parafrasear correctamente, lo que no se comieron lo vendieron, lo que no vendieron lo regalaron, y lo que no regalaron lo dejaron que se muriera. O sea, esas son palabras directas del mismo Y a representante raíz del de gobierno. esas declaraciones que él ha ido dando, pues nosotros sacamos este proyecto de ley que ya lo teníamos listo. Es un anteproyecto, pues, porque nosotros no podemos hacer leyes, sino una propuesta de políticas públicas de restituir y cómo restituir esos activos que fueron expropiados, estatizados, nacionalizados, invadidos, porque aquí hubo una política sistemática de quitarle a los dueños, a los que tenían su derecho de mirar propiedad. para otro lado para las invasiones, porque hay distintas formas de hacerlo. Hay la política Claro. de tomar una propiedad, pero también hubo la política lo sé por gente que tenía fincas en Trujillo, pequeña finca que les tomó toda la vida armar, y
cuando venían las invasiones no había manera de conseguir que nadie se Es- ocupara de la invasión exacto. porque había como una política de miradas para el otro lado. Entonces son Exacto. distintos grados y en el proyecto de ley la dificultad es, a ver, qué mecanismos deben prevalecer para lograr Sí, esto. hay muchos mecanismos. Fíjate que otra de las cosas que también nosotros hicimos fue una investigación sobre la monstruosa deuda venezolana, porque muchas de esas empresas transnacionales que fueron expropiadas y que no se les respetaron sus contratos, porque una de las cosas más importantes para que haya inversión en un país es el respeto al derecho de propiedad y el respeto a los contratos. Sin propiedad no hay libertad. Entonces esa gente se fue a esta Corte Internacional, Al CIADI, el ¿no? CIADI, Ujú. y ahí hay una deuda porque Litigios millonarios, han ajá. ganado la mayoría de Sí, sí, ellos sí, sí. estas demandas y son aproximadamente 30.000 millardos de dólares aproximados. Oye, uno no puede hacer un cálculo ahorita. ¿Cuáles son los mecanismos para restituir y cómo se ha hecho en otros países cuando la Entonces salía República mejor Socialista Soviética? no expropiarlos y dejar que funcionaran. Bueno, o sea, si tú me expropiaste y me vas a devolver mi empresa, Destruida. ¿en Ajá. qué estado me la vas a dar? Claro. Y bueno, entonces yo quisiera que tú hicieras un cálculo desde que tú me la expropiaste hasta nuestros días de cuánto sería el pago que tú me tendrías que hacer. Claro. Entonces, hacer ese cálculo en este momento es imposible. Imposible porque los mecanismos, bueno, y la inflación, etcétera, 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 pero esas personas que fueron expropiadas quieren pues que se les restituya su empresa, Y que su ofrezcan- casa, lo que tú bien decías, y si no me la restituyen, bueno, yo sí quisiera de alguna manera un beneficio por ello, Claro, ¿no? y que ofrezcan garantías jurídicas para eso, que no se repita No, la que no se violación repita. Es que para del que derecho venga, de propiedad. que venga inversión es necesario, Claro. que haya un marco jurídico acorde al libre mercado. Pero no solamente el marco jurídico, sino lo que ustedes están planteando es más importante aún porque tú puedes decir, ya hemos puesto el marco jurídico. Hicimos un marco jurídico para proteger el derecho de propiedad del Estado venezolano, se tendrá. Pero si existe el antecedente de que existía el marco jurídico y no has pagado restituciones, no has cedido a lo que plantean Exacto. el arbitraje internacional, pues ¿qué me da seguridad a mí que a estas leyes no le pasó lo mismo? O sea, hay que establecer un precedente de, mira, Por estoy supuesto, devolviendo, por supuesto. hay un mecanismo legal con el cual lo estoy devolviendo y hay una cosa que yo quisiera que tú profundizaras porque a veces a la gente le cuesta entender este concepto que yo sé que para ti es muy obvio. Tú dijiste una frase fuerte, que es que la propiedad privada es igual a la libertad. Y a veces a quienes defienden la propiedad privada se les dice, se les llama, bueno, de derecha extrema y tal, y que están en contra de la libertad de la gente. Y no hay nada que dé más libertad que tener un mínimo de propiedad. De allí el tema de la importancia de que las viviendas de interés social sean un título de propiedad, porque un título de Claro. propiedad te permite sacar una hipoteca, vender, comprar, etcétera. Legar, comprar, usar, disfrutar y tener ese bien para lo que tú quieras, pues. Además que hacer. tú te lo ganaste Con tu esfuerzo, con tu esfuerzo y lo producto de tu compraste, esfuerzo y de claro. tu trabajo. Entonces, eso hay que respetarlo y garantizarlo. La Constitución de Venezuela, en el artículo 15, está garantizada el derecho de propiedad. Y en la Carta Universal de los Derechos Humanos, porque el derecho de propiedad es un derecho humano fundamental. Y sin él no hay libertad. Porque si no tienes la propiedad, que es lo que te permite a ti, ¿verdad?, defenderla, porque eso fue fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu inversión, de poner tu capital en algo para que tú lo tengas para disfrutarlo, venderlo, regalarlo Tener la paz mental de tomar dejártelo a tus decisiones, hijos. claro. Exactamente, y eso es importante, por eso ahorita se está hablando de privatización, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la privatización? Podemos hablar después o ahorita. No, lo podemos hablar, yo creo que sí, vamos a ir a ir a publicidad y regresamos contigo porque precisamente a nosotros nos gusta tener propiedad privada Por y para supuesto. ello hacemos publicidad. Filosofía y máster en gerencia, gerente general de Cedice Libertad, miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación Internacional para la Libertad. Y decíamos, a ver, ok, te pueden pagar por esa propiedad que te quitaron, pero ¿a qué tasa? ¿A qué precio? ¿Y a qué cálculo? ¿Y a qué Porque cálculo? son muchos años sin esa Y propiedad. mucha gente que Sí. va a pedir que le restituyan sus propiedades y que le paguen Claro, lo que merecen. Claro, por ejemplo, ustedes en el Esperemos. informe que tienen dicen que se estima que las expropiaciones elevaron la deuda externa a 30.000 millones de dólares debido a las demandas internacionales que perdió el Estado Millardo. venezolano. Millardos, perdón. Millardo, 30.000 millones de Millardo, dólares. porque o eso es como 30 un millardos. cálculo así que nosotros hacemos y bueno, con lo del CIADI más o menos uno tiene una referencia, ¿no? Pero con lo de aquí que se
Claro, expolió es muy difícil. A ver, y cuando se hace una recuperación de ese tipo, cuando se hablaba de que creo que el presidente Trump tenía información errada de que nunca se le había pagado a las petroleras y tal, en el caso de Venezuela, cuando se hizo la privatización, hubo un proceso previo de negociación, de aclarar, mira, esto va a ser así, esto va a ser así, se va a pagar tanto, se va a pagar tanto, y cuando se hizo, todo lo que había sido construido por empresas exteriores se pagó y se hizo un cronograma de pagos, y eso es lo que hace que después los gobiernos de cualquier país tenían toda la intención de negociar con PDVSA en los años 70 y 80, porque al fin y al cabo demostró ser una empresa que era Seria. que cumplía lo que había acordado en el proceso de Eso nacionalización del claro, petróleo. esa es la importancia de la garantía de que tu contrato que tú firmaste va a ser respetado. Y eso es un poco el temor, pienso yo, que tienen algunos inversionistas, pues que bueno, vamos, pero ¿quién nos va a garantizar que no vamos, lo que tú decías, no vamos otra vez a volver para atrás y me vayan otra vez a quitar mi empresa? Entonces, nosotros en ese proyecto, anteproyecto de ley, que está a la orden del Ejecutivo, del Legislativo, de todo el que quiera conocerlo, tiene varios puntos, pues identifica qué actos y actuaciones, medidas y decisiones son constitutivos de forma directa de violaciones, pero también habla de ese proyecto de crear una comisión con multidisciplinaria, con personas de diferentes ámbitos, súper transparente, que vaya revisando ese mapeo de lo que queda, de lo que hay, de lo que fue expropiado y empezar a trabajar la forma de restituir. Nosotros tomamos como ejemplo para este anteproyecto de ley los casos que había en el mundo de restitución, ¿no? A ver, ¿qué antecedentes hay de este tipo? En Chile hay casos de restitución donde se creó una comisión y se le fue devolviendo a la gente en la medida que la gente la quería. Porque también hay otras cosas. La gente cuando se va y siente que ya perdió todo, pues dice, no me la devuelvan, pero páguenme lo que me tienen que pagar, ¿no? Entonces, incluso Daniel Ortega vive en una casa expropiada en Nicaragua. Sí. Y la presidenta Chamorro, cuando ella llegó al poder, lo primero que hizo fue hacer un decreto ley de que le devolvieran a todas las personas que le habían quitado su propiedad. Entonces nosotros tomamos de allí, de ese decreto de ella, de lo de Chile y también de algunos países de la antigua Unión Soviética que también le restituyeron. Eso fue un proceso, hay que recordar, Sí, eso fue un proceso larguísimo, importante. Pero muchas familias, sobre todo de Europa del Este, exactamente, más que dentro de Rusia, todo lo que fue los países satélites, exactamente, que gente que había estado viviendo en Bélgica, en París, volvieron y le dedicaron muchísimo tiempo porque había ganas de invertir, algo muy similar. Había mucha gente con ganas de invertir en lo que era antigua Checoslovaquia, en lo que era Armenia, etcétera, y esa gente decía, yo tengo que volver a mi país, recuperarlo de mi papá. Exactamente. Porque ahora va a valer Tal cual. dinero. Y sí, le repararon, ese es un daño que puede reparar. Además, el tema de las expropiaciones también complicó el mercado inmobiliario. Es decir, alguien que tenía 2 casas y quería de pronto vivir del alquiler de esa casa, pues sencillamente cerró ese apartamento, cerró ese lugar por miedo. Porque esa es otra cosa, Mariela. Para hacer este tipo de cosas de restitución y reparación hay que derogar un poco de leyes que están alrededor de esto, ¿no? Una de esas leyes es la ley de alquileres, que limita la posibilidad de que tú alquiles porque te da miedo que se vayan a quedar con tu propiedad. Sí, pero cuando en el mundo entero lo que funciona es el alquiler. Sí. O sea, porque el tener un apartamento, una casa, eso para muchas sociedades del exterior son pasivos, ¿no? No es un activo, sino un pasivo. Pero para nosotros sí es importante tener nuestra propiedad. Y entonces, abarataría pero el mercado, vivienda, porque en el momento que salgan más viviendas al mercado, porque la gente dice, es seguro alquilar, porque no estoy expuesto a la ocupación. Pregúntale a la gente en Madrid cómo va ese tema. Pues entonces hay más viviendas, lo cual quiere decir y más que oferta de vivienda para los jóvenes, para la gente, y bajan los precios y tú puedes alquilar perfectamente, para eso están los contratos que estamos hablando. Por otro lado, también está la ley de costos y precios justos, que eso también limita. O sea, habría que derogar una serie de leyes alrededor para
establecer un proceso de restitución y reparación de los activos Es que debe haber expropiados. un cambio profundo en Claro, muchas áreas para claro. que este país vuelva a Claro. levantarse. Y ahora tú sabes que también, bueno, el Estado tiene empresas, para mí el Estado no tiene que ser empresario, sino dedicarse a lo que tiene que dedicarse, pero ese tipo de empresas ya salió por ahí, hay una comisión que se está acordando para privatizar, ¿no? Volvemos al caso de CanTV, Corpoelec. Exacto, o sea, yo comentaba el otro día, no me acuerdo con quién, que para mí fue una cosa tan bonita ir a la privatización de CanTV. Yo lo recuerdo. Porque eso fue abierto al público y el jurado estaba ahí, los sobres, todos los oferentes sentados ahí. Y eso fue una cosa tan bonita y tan transparente y tenemos que volver a eso. Y la gente donde- recuerda que había a quien reclamarle. Claro, Y funcionaba y perfecto. por fin el teléfono tenía sonido y se abrió el país a muchas empresas que venían a ofertar el tema de telecomunicaciones y por ahí entramos pues con los celulares y todo lo demás que en el mundo existía, ¿no? Ahora, en el caso de, por ejemplo, lo que tú decías, gente que no quiere recibir, vamos a poner un ejemplo, Agroisleña fue un trabajo de décadas levantar esa red enorme de distribución de semillas, de repuestos y además daban En el crédito. ámbito alimentario. En el ámbito alimentario era esencial, para el campo era esencial. Y tú dices, bueno, mira, vamos a restituir a Agroisleña, pero esa misma gente dice, mira, ya yo me fui o yo no. El esfuerzo que tomaría, Volver incluso otra si vez. me das el dinero, Ujú. es tal. ¿Qué antecedentes hay de eso en nuestro continente y qué se hace entonces? ¿Se da el Bueno, dinero nada más a la eso es sucesión? lo que dicen en derecho el justiprecio. Tendrían que hacer el cálculo de cuánto fue la pérdida para Agroisleña de esa empresa tan importante para el sector productivo y alimenticio del país. Bueno, habrá que sentarse en esa comisión que nosotros planteamos ahí en ese proyecto de ley y ver cómo es el arreglo que voy a llegar con esa gente de Y eso Agroisleña. implicaría no solamente Sería Congreso. estupendo que volvieran Sí. y Sí, otra pero vez lo que tú dices, reingresaran. ya pues el agricultor y ya los productores encontraron otra manera Otra manera de continuar. de Entonces vivir, sí. dicen, No, pero pero ¿será mucho- que esto es seguro? Nuevamente vuelve el ujú. tema de la seguridad jurídica Sí, y de las exacto, garantías. Exacto, porque hay muchas fincas y haciendas, oye, que eran súper productivas y que quedaron El cedral, el frío, todo eso que- desiertas, Sí, nosotros hemos documentado, Agroisleña lo documentamos también, tenemos casos de estudio, pues. Bueno, y de todo casos de eso. gente relacionada con la política. Las cementeras, las... Cemex, ¿no? Sí, sí, sí. No, y todo personas eso. relacionadas con la política, con Claro. la oposición, que también le quitaron sus propiedades. Por supuesto, sí, señor. Y bueno, hay que restituir y reparar, porque un país no puede salir adelante ni puede ser próspero si hay este tipo de Claro, porque políticas hay muchísima gente que no habla ayudan. de estos procesos, que hay una diferencia importante entre, bueno, lo que pueden ser las conversaciones sobre perdón o no, pero sobre la memoria. O sea, es imposible olvidar ciertas cosas. O sea, Exactamente. más allá del juicio moral o personal o emocional que tú puedas tener, hay un elemento de antecedente. Si queda el antecedente de que esto no se restituye, inclusive a nivel de inversión, Exacto. estamos perdiendo la oportunidad de decirle al Exacto. mundo, vengan a invertir acá, porque esta sí sería la garantía, el ver que hay un Totalmente. cambio. Por Oye, y supuesto. porque además fueron ¿cuántos años de expropiaciones? Oye, muchísimo. Como 10 Empezaron años. como, sí, en 2015, 2014, 2015 comenzaron. Además era muy dramático, pues, porque había mucho miedo también de que te iban a quitar tu empresa, entonces empezaste como a tratar de minimizar las posibilidades y después también hubo el Y había tema intervenciones de las también. expropiaciones fue matizando, porque entonces iban a tu negocio, a tu empresa y bueno, y te obligaban con multas, con sanciones, Exacto. con cosas O te intervenía en la y con empresa. amenazas No, y con sí. y luego hubo la inversión, lo sé porque trabajé con mucha gente de recursos humanos que al principio la amenaza de los sindicatos era, bueno, tenemos que hablar con el gobierno para que esto sea expropiado. Exactamente. Pero luego vino el tipo de recursos humanos que les decía, bueno, mira, para estas condiciones que ustedes quieren, la única posibilidad Sí, que ustedes y tienen es que cambió. los expropien. Y fueron los obreros los que decían, ya va, espérate, no. Fueron- Porque ya empezaron a ver... Fueron los que defendían las a las empresas. empresas, Oye, pues era su trabajo. Y los sindicatos tuvieron que desaparecer Claro. de alguna manera, porque lo que estaban haciendo era daño más a la empresa que Exacto. que bueno, y que- hubo otros que sí la protegían, pues. que Claro, beneficio. que se dieron exacto. cuenta de lo que pasaba. Exacto. Muchísimas no, gracias. No dejen de entrar en Se Dice Libertad en la página web para que puedan ver todos estos documentos. Sedice.org.be y en nuestras redes, en X se dice y en las demás se dice libertad. Un Rocío placer Guijarro, verte. muchísimas Gracias a ustedes. Vamos al corte. Donde termina el